Según un informe publicado por la compañía de gestión de riesgo británica Aon, invertir en el país es peligroso, como hacerlo también en Siria o Irak. El mapa de riesgos 2016, resultado de un análisis de 162 mercados emergentes realizado por la compañía, resalta los países que representan mayores problemáticas para las empresas a la hora de invertir. En la lista también se encuentran países como Somalia, Corea del Norte, Afganistán, que según Aon tienen el mismo nivel de inseguridad, inestabilidad, de incertidumbre también, que ha ido envolviendo también, por supuesto, al gobierno de Nicolás Maduro. La devaluación del bolívar venezolano ha sido uno de los principales factores para que forme parte de este ranking, ya que cuenta con la peor calificación en el informe. Saludamos a Ángel García Banks, economista y director de la firma Econométrica. Un gusto saludarlo, una buena tarde, bienvenido. Gracias por la invitación, un placer. Doctor, si esta es la imagen que tiene Venezuela en el resto del mundo, ¿cómo pensar en salir de la crisis con un gobierno como este, con este factor de riesgo para la inversión? Yo veo que el país sigue entrampado. Bueno, la única forma de salir es con un cambio de gobierno en línea con lo que viene proponiendo la Asamblea Nacional, bien sea la solicitud de renuncia, la enmienda, el referéndum revocatorio o la Asamblea Constituyente o cualquier otra vía constitucional que permita hacer un cambio político en Venezuela. Lo cierto es que Venezuela fue ejemplo de democracia, república, institucionalidad en el pasado. De 1925 al 74 fuimos la economía que más creció en el planeta, del 50 al 74 tuvimos la menor inflación del mundo y durante ese periodo fuimos ejemplo de democracia, repito, república, institucionalidad, de civilidad y por supuesto podemos volverlo a hacer siempre y cuando estemos dispuestos a llegar a un pacto entre partidos políticos, gremios, sindicatos, iglesia, academia, para dar al traste con el modelo rentista, populista y un modelo conflictivo de lucha de clases que el chavismo ha instaurado en Venezuela y, por supuesto, dar el paso hacia un modelo de una economía de mercado libre, con instituciones incluyentes, que acaben con los monopolios, que acaben con los oligopolios y que generen competencia en el país. Ok, en lo político ya la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática está trabajando, usted bien lo ha dicho, son varias alternativas que han propuesto al país, a los venezolanos para salir del gobierno de Nicolás Maduro, para salir de Nicolás Maduro de la presidencia. Una vez que se cambie el gobierno, los venezolanos quieren saber cómo es que Venezuela va a ser recompuesta, reconstruida, cómo es que un empresario en el mundo del día de mañana cambia de gobierno y va a invertir en Venezuela. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto podría tardar? Bueno, sin lugar a dudas, el cambio de gobierno solo no es suficiente, porque si cambia el Ejecutivo y sigue el Tribunal Supremo de Justicia actual, evidentemente no estarán dadas las condiciones para que el país marche adelante. Se requiere un nuevo Estado en Venezuela, una reforma del Estado, un Estado que se concentre no en lo que hace hoy, en producir arepas en areperas socialistas, o producir petróleo, o producir acero, o producir de todo tipo de manufacturas a pérdidas, sino fundamentalmente un Estado que genere seguridad de la persona, de los bienes, de la propiedad, que desarticule los grupos de colectivos armados anarquizados, civiles que están armados y que cuentan con protección del Estado. Para esto es fundamental el rol de la Fuerza Armada, que debe garantizar nuevamente el monopolio de la violencia, que las armas de la República estén en manos de esa Fuerza Armada. También es fundamental una reforma económica que pasa por una unificación cambiaria, que haya un solo tipo de cambio en Venezuela, no varios, lo que ha permitido la presencia de mafias. Se requiere, por supuesto, echar para atrás un conjunto de leyes y probablemente alguna reforma de la Constitución que le dé por primera vez al venezolano la oportunidad de invertir hasta ahora, que es el petróleo. Acá en Venezuela puede invertir cualquiera en petróleo salvo los venezolanos. El Estado ha secuestrado esa industria para usufructo de los políticos, que después hacen con ello políticas de reparto rentístico, políticas de sobrevaloración cambiaria, impidiendo básicamente la industrialización. Al final,
de lo que se trata es de mantener una economía controlada y eso tiene que ser superado. ¿Superado por qué? Por una economía de libre mercado con instituciones incluyentes, propensas a la competencia y a la desaparición de los monopolios, con regulación en los sectores que deben ser regulados, por ejemplo, el sistema bancario, que produce un bien público como es el dinero, y otros sectores que sí deben estar sujetos a regulación. Pero los precios de la economía no deben ser fijados del Estado como son fijados hoy en Venezuela. Esa es la razón de las penurias, de la escasez, de las colas que percibimos y vemos en la televisión, y por supuesto de todo el malestar que se está viviendo en Venezuela, que hace insostenible cualquier régimen en los próximos meses, porque lo que viene al país es una crisis de una dimensión que es prácticamente inimaginable a este punto, porque ahora no estamos sufriendo nada más una crisis de inventarios cero, sino una crisis de flujo de importación y de producción de transables cero. Eso supone que probablemente en un proceso de transición Venezuela tenga que recurrir a asistencia humanitaria por parte de las Naciones Unidas, por parte de la Cruz Roja Internacional en lo que se refiere a alimentos y medicinas, porque evidentemente la crisis que viene producto de este modelo fracasado es terrible. Usted habla de ayuda humanitaria, imagínese usted, de una crisis terrible lo que vive Venezuela. Ahora, en el tema financiero, hay muchos expertos que dicen que Venezuela no va a poder seguir adelante si no tiene ayuda de organismos internacionales, multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así y hacia dónde deben ir las inversiones de privados y ese recurso que pueda llegar al país luego de un cambio de gobierno? Bueno, yo más que decir que es fundamental cualquier ayuda, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, prefiero plantearlo de esta forma. Acudir al Fondo Monetario Internacional permitiría unificar la tasa de cambio a un nivel más bajo, a un nivel de salario mínimo en dólares mucho más alto. El Fondo Monetario Internacional tan solo va a recomendar las mismas políticas que podría recomendar cualquier economista serio, que básicamente es una unificación cambiaria, acabar con el régimen de controles de precios y cambio, establecer un orden fiscal y monetario. Probablemente todo esto también deba ocurrir en el marco de una apertura petrolera. Venezuela no es, por ejemplo, Grecia. Venezuela puede salir con una apertura petrolera. Venezuela tiene una palanca que no tienen sino pocos países del planeta. Así que este no es el caso de las economías soviéticas, que les tomó mucho tiempo para insertarse en un sistema de mercado. Venezuela prácticamente ejemplo en la región, en la utilización del sistema de precios, el sistema de mercado, en civilidad, en modernidad, en ser una república y por tanto también una democracia, y puede volver a hacerlo. Se requiere una reforma político-institucional. Venezuela cuenta con abundantes recursos naturales y abundantes recursos humanos, a pesar de todo el éxodo que ha ocurrido en el país. Lo que le hace falta a Venezuela es una reforma político-institucional, y eso no se resuelve en el espacio del tiempo, eso se resuelve por definición en el espacio de las instituciones. De hecho, el comportamiento de un venezolano cuando va a otros países es usualmente muy bueno. El venezolano que en Venezuela lanza un papel al piso, incumple con las señales de tránsito, en el exterior se porta muy bien y no delinque. La razón es que enfrenta en ese caso un espacio institucional distinto al de hoy. Hoy lo que premia el sistema es actividades ilícitas, la expoliación de diferenciales de cambio y precios, mafias, contrabando, etc. Y por tanto los valores de la venezolanidad están siendo castigados, y aparecen son los valores negativos, que es los que están siendo premiados. Cuando se produzca una reforma del Estado y se acabe con la impunidad, en Venezuela nos estaremos maravillando, no tengo la menor duda de eso. Y eso es algo que hemos de ver en los próximos años, en la medida en que se produzca un cambio político a favor del país. Y hay esperanza, que es lo que quieren escuchar los venezolanos, y hay alternativas para salir de la crisis. Ángel García Banch, economista y director de la firma Econométrica, un gusto que esté con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.